visto en nuestra vida, Señor. Has tenido tanta paciencia con nosotros, tanto amor, Señor. Nos has mirado tantas veces, Señor. Vencidos, caídos, nos has levantado. Gracias, Señor, porque podemos ir a ti con nuestro canto, reconociendo que todo viene de ti y todo es tuyo, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos estado tentados a volver atrás, a dejar todo, pero nos buscaste otra vez? Y tocaste nuestro corazón y nos convenciste una vez más. Permite, Señor, que siempre seas la autoridad máxima en nuestra vida, Señor, que nuestro corazón pueda tener una apertura hacia ti, Señor, de amor, de reciprocidad, sabiendo que de ti, Señor, solamente de ti encontraremos las mejores cosas para nuestra vida, porque tú, Señor, no eres hombre para que te arrepientas ni también no cumplas tu palabra. Somos tan distintos a ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, queremos entrar en el tiempo de tu palabra, Señor, para que ella sea clara con nosotros en nuestra vida. Padre, todo lo que se interponga tu palabra en esta hora, te pido que tú quieras, Señor, sacarlo de este lugar. Queda sujeto a la obediencia a Cristo, Señor. Todo lo que hay en este ámbito espiritual, en este tiempo, Señor, en esta atmósfera en la cual entramos de tu palabra, Señor, sea tu palabra predicada y escuchada para llevar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Dios les bendiga. Gracias por haber estado orando la semana pasada por nuestro viaje. Nos ha ido lindo. Hemos compartido con la iglesia en Santa Fe, una iglesia que está creciendo. Y bueno, hay como una expansión de los hermanos también hacia otras ciudades. Paraná, de verdad la iglesia está en un pueblo que se llama Esperanza, y ahora está creciendo un poco. Están viendo los hermanos de abrir otra casa de oración ahí en Santa Fe y también en Paraná. Así que bueno, los hermanos les mandan saludos de aquel lugar. Les comenté que ustedes habían quedado en oración, así que fue un lindo tiempo. Y también les encargo la oración porque había muchos hermanos con dengue ahí en Esperanza, mucho problema de ese tipo por esos lugares. Así que bueno, vamos a ponernos a hablar de su palabra. Y la prédica de hoy empieza con una pregunta. ¿Alguna vez se sintieron perseguidos por algo o por alguien? ¿Sí? ¿Ya entraron ahí en esa perspectiva? ¿No les pasó que iban caminando por un lugar y de repente, ayúdame así, Alexis, que iban caminando por un lugar y había una persona que venía caminando detrás y ustedes doblaron la esquina, esa persona dobló la esquina y se empezaron a sentir como, ¿no? Algo pasa acá, entonces se pusieron a ver una vidriera que no tenían que ver, o doblaron la esquina que no tenían que doblar porque sentían que lo estaban persiguiendo, ¿no? Alguien estaba caminando detrás. ¿Le pasó o pasó a mi mamá? Sí, le pasó. ¿Se sintieron perseguidos por un profesor? ¿Sí? ¿Por una maestra? ¿Por un jefe? ¿Por algún directivo? ¿Sí? ¿No? Creo que todos pasamos por eso. Quizás nos perseguían de verdad o quizás estaban en nuestra mente y no era tan así. ¿Se sintieron perseguidos por un líder, por un pastor? Sí. ¿Sí? Sí. Como el pastor se siente perseguido por algunas ovejitas. No. ¿Se sintieron perseguidos por un hermano? Un hermano así carnal, un hermano de la iglesia. Sí. Sí, dígame que sí. Sí. Por un padre, por una madre. También, ¿no? La chancleta de mi mamá era la persecución más grande que había. La tiraba de lejos y no erraba el blanco, digamos. ¿No? Y la persecución puede causar muchas cosas en las personas, ¿no?
Y esa persecución siempre lleva a una acción. Siempre va a haber, o sea, la persecución es una acción que de alguna manera va a determinar en la otra persona una reacción. ¿Sí? Y usted va a decir, bueno, si la acción es intimidante, dependiendo del temperamento de cada persona que se está sintiendo perseguida, la reacción puede ser violenta o por el contrario, ¿no? Puede ser de sumisión, de retraimiento, de bueno, yo no quiero enfrentarme a esto. Ahora, si la persecución es tal, ¿no?, que tu vida corre peligro, que te pueden matar, muy difícilmente reaccionemos con violencia o queramos enfrentar eso, ¿no?, con una reacción más bien así confrontativa. Lo más factible es que calculemos bien el costo y tomemos una actitud más de mediación o de sumisión. Siempre digo que el Evangelio es mucho más que buena noticia. El Evangelio, si bien significa eso, buena noticia, abarca como mucho más que eso. Es perdón, es vida eterna, es llenura, es satisfacción existencial. Pero el Evangelio también divide las aguas, ¿no? Por ende, el Evangelio expone a las tinieblas. Las expone. Es una luz, es un faro de luz que llega a un lugar y muestra lo que está desacomodado. Por ende, el mundo espiritual de las tinieblas, ¿no?, está en una continua persecución contra el reino de los cielos, contra el reino de la luz. Esto lo explica un poco Jesús y lo registra Mateo en el capítulo 10, que trata de dar un mensaje claro a las personas. El versículo 28 refiere: y no temáis, va a decir Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús está preparando a la iglesia que estaba naciendo, que ante su resurrección y ascensión al cielo sufriría persecución. Me estoy situando, ¿no?, siglo I, donde las personas corrían en ese siglo riesgo de morir, pero literal, o sea, literalmente a causa del Evangelio. Y Jesús quiere enfocar a los discípulos en ese momento, y a la iglesia también naciente, y también a la iglesia actual, porque la palabra de Dios está vigente a través de los tiempos. Gracias a Dios por ese solo amén. Que se debe temer a la segunda muerte, y cómo radicalmente nos tiene que cambiar la perspectiva, porque de repente, si yo a ustedes les digo, el diablo es implacable, ¿no?, y nos produce miedo el diablo. Más miedo nos tiene que producir Dios que el diablo, porque el diablo no puede matar ni nuestra alma ni nuestro cuerpo. Todo lo que él puede hacer es alguien que está vencido. Más vale tener ese temor reverente a Dios, ¿no?, que es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Se debe temer a eso, a la segunda muerte, que es cuando alguien muere sin reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, y irremediablemente espera condenación eterna. Parece sencillo decirlo, ¿no? Es una charla linda, bueno, todo muy lindo, sí, yo reconozco, pero muchos cristianos, ante la inminente muerte, volvieron atrás. La Biblia lo registra. De hecho, el apóstol Pablo, cuando fue encarcelado, se le desertaron muchos muchachos, En una carta habla de Alejandro el Calderero, un par más ahí, hace una lista larga, Demas, amando más al mundo, también en realidad lo vieron a Pablo, bueno, ya lo metieron, está en Roma, está con grillete, ¿qué me espera a mí? Yo me vuelvo al mundo, ¿no? Muchos, ante la persecución, volvieron a sus antiguas vidas. Y Jesús sigue diciendo en Mateo 10, desde el versículo 32 al 34, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y esto que yo les decía, que el Evangelio vino a dividir las aguas, vino a traer luz sobre la oscuridad. Y ante este texto surgen algunas aristas, ¿no? Primero, que el propósito de la persecución por parte de nuestro enemigo tiene el objetivo, escuchen bien hermano esto, la persecución en nuestras vidas. Hoy la persecución no es de muerte, tenemos un montón de persecuciones nosotros. Nosotros estamos siendo perseguidos. Hoy la persecución tiene el objetivo por parte del enemigo que lleguemos a negar el nombre del Señor. Y creo que en este punto la persecución, si lo veo del otro lado del mostrador, es permitida por Dios para revelar si realmente somos hijos. Amén. ¿No? Es hasta como Dios dice, bueno, ahí sí, la iglesia primitiva fue perseguida, pero violentamente. Y se supieron ahí quiénes estaban, ¿no? Quiénes eran cada cual, ¿no? De qué lado estaba cada uno. Había un programa viejo que decía, ¿de qué lado estás? No me acuerdo. Y creciendo ante todos los aspectos que Dios, yo digo, me preguntaban ante el desafío que el Señor nos propuso este año, de seguir consolidando nuestra fe y creciendo, ¿no? En todos los aspectos que Dios quiere hacernos crecer. Si podemos consolidar nuestra vida y crecer en medio de la persecución, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Podemos crecer en medio de la persecución? La primera iglesia parece que pudo lograrlo, y vamos a verlo. En Hechos, les propongo que si tienen sus Biblias ahí busquemos. Desde el capítulo 7 vamos a leer desde el versículo 55, inclusive vamos a ir al capítulo 8 hasta el versículo 4. Acá se relata una persecución bien violenta que la iglesia sufre. Lo tomo como un testimonio para poder ilustrar la palabra que el Señor está trayendo, pero en realidad lo que le da sustento a la prédica y a la palabra es lo concreto, lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios trae a considerar en esta hora. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, la palabra durmió es un término que Jesús usó para la primera muerte. ¿Sí? No le dice muerte a lo primero Jesús. ¿Se acuerdan de la hija de Lázaro? De la hija de Jairo, ¿no? ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿No? Está dormida, vamos a despertarla, y se ve que es un léxico que los discípulos toman de Jesús y lo implementa. Acá está escribiendo Lucas y pone y durmió. Pero se está refiriendo a la muerte primera que sufre Esteban, ¿no? Y Saulo consentía, seguimos en el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Digamos que no tocaron a la cúpula principal, pero los que estaban abajo, digamos a los pichis, dijéramos los argentinos, los sacaron para el campo, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y este es tranquilamente el guión de una película, ¿no? Con esto se puede hacer un peliculón, digamos, ¿no?
Imagínense agarrando a la gente, sacándola de la ciudad, la muerte de Esteban. Se puede hacer una película de varias horas con esto. Y cuando leemos el capítulo 7 de Hechos, vemos a Esteban, un mártir, que no se defiende a sí mismo, sino que defiende lo que profesa, la fe. Y este tipo de cristianos son los que Dios está necesitando y buscando. Por lo general, las defensas de la mayoría de las personas son en función de sí mismo. Me hicieron, no me consideran, todas cosas vanas, carnales. Este hombre muere por la fe, por profesar y defender algo que tiene que ver con Dios. Y tenemos dos maneras de ver este hecho que sucede con Esteban. Una manera es quedarnos con el acto salvaje de su muerte y la valentía de un hombre que la enfrenta, que al partir obviamente está viendo al padre, al hijo. Yo creo que si estoy viendo eso, nada más me detiene. Y hasta tuvo la hidalguía en el último peldaño de esta vida acá, de perdonar a sus ofensores, los que estaban produciendo su muerte. Y la otra manera de verlo es considerar lo que su muerte provoca o provocó en el ánimo de los hermanos y de la fe. Porque la persecución tiene estas cosas también, que cuando alguien es perseguido, a este punto que estamos hablando de persecución, infiere en el ánimo de los hermanos, en el ánimo de... supongamos que hoy vienen acá y me llevan a mí o a alguno de ustedes y lo matan. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia dentro de una semana? ¿No? Hechos pedazos. ¿Cómo nos levantamos de eso? ¿Cómo enfrentamos lo que viene? ¿No? Un poco para poder entender lo que le pasaba a la iglesia en ese momento. Y hay tres cosas que ocurren en la iglesia luego de la muerte de Esteban. Primero, esta gran persecución que es sangrienta, que muere alguien, ¿no? Que es algo disruptivo. Y eso también trae dos cosas aparejadas. La dispersión de los hermanos que están en Jerusalén. Son dispersados, son regados por otro lado. Y lejos de un apocamiento de la iglesia, un ostracismo de los hermanos, un guardarse, no sé, en cavernas o volver a ese tiempo donde se escondían, la iglesia crece exponencialmente. Si uno revisa el punto 1 y 2, yo diría, viéndolo humanamente, la iglesia tendría que haber quedado desierta. Ahí un montón de Demas, de Alejandros, que tendrían que haber ido. Yo creo que igual la iglesia se depuró en algún punto, pero creció. La palabra de Dios fue para todos lados. Y si encima yo necesito estos dos puntos, con la dispersión, yo digo, chao iglesia, no hay más iglesia. Si los diseminaron, se perdió todo. El destierro de una persona es tremendo, es terrible. Abandonar el lugar que lo vio nacer, que lo vio crecer. Trato de meterme en lo que le pasó a las personas que le dijeron, ya no puedes vivir más en Jerusalén, te tenés que ir de acá y salir por lo opuesto. Abandonar la cultura, la idiosincrasia del lugar, las costumbres, dejar a la familia. Y si ese destierro encima lo provoca un tercero, sin considerar lo que vos opinás, porque muchos por ahí emigran de un lugar en busca de una mejora, aunque se van tristes porque dejan familia y dejan ese lugar donde nacieron y crecieron, están yendo de manera voluntaria a buscar otro futuro. Pero lo terrible es que alguien te saque, te extirpe de un lugar y te envíe a otro lado. Sin embargo, en ese contexto, el crecimiento de la iglesia es exponencial. El testimonio de la muerte de Esteban encendió, inspiró a la iglesia, la puso en eje, que salió de la cómoda Jerusalén, ¿no? Y lleva el evangelio a toda Judea y Samaria. La explosión, y ahí, si uno se pone a ver los historiadores bíblicos de la época, los comentarios bíblicos que existen al respecto, dicen que la explosión y expansión demográfica de la iglesia fue tremendo a partir de este hecho. De la muerte de Esteban hay un antes y un después en la iglesia. Alcanzó la iglesia, este suceso fue un suceso único, un hecho histórico.
sin precedentes para la iglesia. Hay muchas historias, ¿no?, de ejércitos que estaban en desventaja, que estaban peleando una guerra que del otro lado el fuego enemigo era superior, hasta que un soldado tuvo un arrojo, ¿no?, y se cruzó de trinchera y abatió él solo a unos cuantos, y eso entusiasmó al resto, ¿no? Eso como, mirá lo que hizo este, vamos. Y se plegaron, y ese ejército terminó dando vueltas a batalla por el arrojo de alguien, ¿no? Y se logra una hazaña impensada. Y pensaba en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nosotros, si ven hombres y mujeres de fe, si ven personas que aceptaron al Señor en su corazón y que estarían dispuestas hasta morir por el Evangelio. ¿Será que estarán viendo eso de nosotros? Porque cuando nosotros somos flojos en la batalla, eso habla mucho de nosotros. Cuando nosotros aflojamos, cuando nosotros nos tienen que ir a buscar, cuando nosotros nos tienen que cargar más de la cuenta, eso habla mucho de nosotros. ¿Qué están viendo, no? Los que nos siguen. ¿O están viendo adultos llenos de complejos, aterrados, atrincherados por el poder del fuego del enemigo? ¿Qué ven los que nos siguen, los que discipulamos? Personas que viven una vida vacía de fe, o personas que se consolidan y crecen a pesar de lo que pueda venir. Hermanos, hay personas que siembran plantas que duran años sin dar frutos. ¿Ustedes sembrarían algo que va a dar fruto dentro de 80 años? ¿O de 50? No sé si lo harían, no sé si se tomarían ese tiempo. El que hace eso no piensa en él mismo, sino que es lo que están viniendo las generaciones siguientes. Los que siembran dátiles, por ejemplo, no lo ven a los dátiles. Lo van a recoger sus hijos o sus nietos, y quizás hasta sus bisnietos, porque esa planta da 100 años fruto. Esteban con su muerte deja la vara muy alta para la iglesia. Muere defendiendo la historia sagrada. O sea, su defensa de las personas que están por condenarlo a muerte no es por si le llovió el domingo y no vino a la iglesia. No es por eso. No es porque el hermano lo miró mal, o no es porque el otro no lo considera. No. Es por la historia sagrada, por lo que Jesús dejó, por lo que Jesús hizo y por lo que ellos estaban haciendo. Y imagino los hermanos que quedaron la responsabilidad que implicaba, a partir de la muerte de Esteban, de la manera que murió, la responsabilidad que implicaba seguir representando a Jesús con el Evangelio a partir de ese hecho. Y ya en el capítulo 8 entra el gran Saulo de Tarso, entra en acción más concretamente. ¿Quién llamativamente contribuiría a la predicación del Evangelio más tarde, ¿no? Dejando gran literatura sagrada que luego sería hasta canonizada, porque muchos de los hermanos que dijeron, bueno, las cartas paulinas y todo lo que Pablo escribe estaba de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ya venía relatando a través de toda la historia bíblica y tenía mucha conexión bíblica, por eso mismo después se canoniza todo lo que él escribe. Pero en este momento no era Pablo el apóstol, era Saulo, ¿no? El que respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. Y pienso lo que a ese Saulo le habrá provocado la muerte de Esteban. Porque ponen su ropa a sus pies, pero el gran Saulo, que después va y agarra a los hermanos, los saca de las casas y los manda a vivir a otro lado, acá en Jerusalén ustedes pueden estar más. Pero pienso que cuando bajó toda la espuma de eso, de qué pasa, el gran Saulo tiene una foto para toda su vida de la ropa de Esteban a sus pies. Y comienza, como hablábamos hoy en la escuela bíblica mis hermanos, algo interno, que después termina, ¿no?, como es lo del bautismo, ¿no? Que comienza una transformación interna, y el bautismo es eso. Yo estoy dando cuenta, estoy dando un testimonio de lo que ya pasó internamente, y pienso que la semilla de la muerte de este mártir comienza a germinar en el mismo enemigo. Qué
que podamos ver la profundidad del Evangelio. Que la semilla germine en el enemigo y bueno, va a terminar mucho más en la iglesia también, ¿no? En el contexto posterior se relata de Felipe, el diácono elegido, que lejos de apocarse, estamos todos en un contexto de persecución, de quedarse llorando por los rincones, con el suceso va a tener un rol preponderante en Samaria, un lugar que los judíos no querían ni pisar, no quería ir nadie ahí. Y si no muere Esteban, capaz que Samaria seguía ahí, no iba nadie, ¿no? A veces las persecuciones y las muertes, Dios las transforma para que otro lugar sea también tocado, transformado. Nosotros tenemos el mapa tan chiquito, vemos de acá la pared y Dios ve todo el mapa de arriba, entonces no podemos entender lo que Dios quiere hacer. Por eso muchas veces no tenemos que apresurarnos, tomar decisiones no apresuradas. Y es el Espíritu Santo el que sigue dirigiendo el paso de la iglesia. Y doy gracias a Dios por esto, porque esto nos tiene que animar a nosotros, que es el Espíritu el que trabaja con nosotros, cada día, el que está trabajando. El capítulo 8 de Hechos será importante en la historia de la iglesia. Creo que bisagra el libro de los Hechos, porque hay una seriedad profunda en los líderes a partir de esto. Ellos están viendo, dice, bueno, murió Esteban, no, esto es serio. Y tenemos que tomar partido en serio con esto. Y no hay tiempo de jugar juego. La iglesia había empezado con una institución exclusivamente judía, porque la aceptación a los gentiles era tema de oposición y de murmuración por los hermanos de la preposición. Y Esteban, en su defensa, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a dejar ver, abrir una puerta de un reino de los cielos, saliéndose de los ejes religiosos y hegemónicos judíos. Esa salvación era muy grande para que quede en un círculo chiquito así. Debía regarse por todo el mundo. Y eso es lo que provoca la persecución. Ninguno se pone contento con ser perseguido. No es algo lindo, ¿no? Todos vamos a estar de acuerdo con eso. Ser perseguido no es algo lindo. Mucho menos si esa persecución puede terminar con la vida de alguien. No es algo bueno. Pero es el hecho que Dios usa para que la iglesia salga de su comodidad, ¿no? Qué tremendo. El otro día escuchaba a un pastor que había ido a China y él da una conferencia y hay muchos hermanos que viajan en tren a esa conferencia y están muchos y no hay sillas y están todos sentados en el piso pero con un ávido deseo de escuchar lo que este hermano tenía para decir. No había muchas Biblias porque no se puede traficar muchas Biblias en China, así que el pastor agarra y le da su Biblia a una hermana y la hermana dice, no, bueno, pastor, dele la Biblia a ellos y que se junten de a 10 para leerla, yo no la necesito. Entonces este pastor se queda con lo que esta hermana le dice. Cuando termina la conferencia, el pastor le dice a la hermana, porque la ve cuando él está leyendo la palabra, que ella la está recitando de memoria, y ella dice, no, pastor, yo estuve detenida por la causa de Cristo, y a mí lo primero que hicieron me quemaron la Biblia, pero habían hermanos que me traían, me anotaban los textos en papeles, y yo los memorizaba y después los quemaba, los rompía. Así que de esa manera ella había logrado memorizar toda la palabra de Dios. En la cárcel, recontra perseguidos, eso es lo que genera la persecución, que ella se había arrimado a Dios de una manera tal, ¿no?, que ya nadie la podía separar de Cristo. Persecución que abriera, muerte que viniera en el horizonte, ¿no? Fíjense, hermanos, que había diferencias irreconciliables entre los judíos y samaritanos, al punto que en una discusión de Jesús con los judíos, ellos le dicen en Juan 4:48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Se pusieron a bardear a los pobres samaritanos de la nada, ¿no? Como para decir, eso no queremos saber nada con eso, esos son gentiles, ya, ese no lo debe hablar, ese es un incircunciso. Tenían esa postura de separarse del resto, ¿no? En el diálogo entre la mujer samaritana y Jesús, en el capítulo 4, ella le dice a Jesús, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Del otro lado también era la brecha.
Y Jesús, ¿no?, derriba esa barrera, la tira por tierra. Samaria, si tenemos que hacer un paneo de Samaria, estaba pegada a la idolatría, mezcla de dioses, magia era considerada. Ahí estaba Simón el mago, ¿no?, que cuando ve que imponían la mano a los discípulos, acá hay un negocio, dijo Simón, ¿no?, vamos a ir por ahí. Hasta que lo tienen que ubicar, pobrecito, no sabemos, al final de Simón quedó abierto, no sabemos si él se entregó, si realmente se arrepintió de lo que él tramaba, pero la magia era muy considerada por los habitantes, la actitud de los judíos, por eso no se mezclaban con ellos, porque no se querían contaminar. No, esa ciudad era complicada para ir a predicar. No le quedó otra a la iglesia. Lo sacaron patita a la calle. Y ahí llegó, ¿no?, Felipe desembarcó en Samaria. ¿Qué hacemos ahora? Lo concreto es que él llega y empieza a predicar a Cristo. Y cuando el Evangelio llega a un lugar, cuando el Evangelio llega a una casa, a una familia, cuando el Evangelio llega a una vida, ¿qué pasa? Comienza la transformación. Lo primero que pasa es que el reino de las tinieblas comienza a retroceder. La luz comienza a alumbrar. Y el primero que debe retroceder es Satanás cuando Dios llega. De tal manera que lo primero que se escribe es que los endemoniados empiezan a ser libres. Lo primero que pasa. Los que estaban enfermos empiezan a ser sanados y comienza un proceso de restauración, pero casi instantánea en toda la gente en Samaria. Restauración, sanar, se levantaban, retrocedía la tristeza. Pues dice, fíjense lo que dice el versículo 8, había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad se prendió fuego. Samaria, no sé, ustedes tuvieron noticias lindas en la familia, se pusieron contentos y se alegraron, ¿no?, con la familia. Esa familia, ese gozo duró lo que está dentro de sus cuatro paredes. La de al lado seguía lidiando con los problemas de salud. No, esa noticia no les llegó a ellos. Fíjense que el gozo está en toda la ciudad. Es re loco. Yo creo que eso a veces lo vemos en el fútbol, ¿no?, cuando hay esos campeonatos que lo gana la Argentina y que todos están contentos. Y hasta ahora ahí hay personas que dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué se están reuniendo todos? ¿No? Hay alguien que no está contento porque no entiende nada de fútbol. Pero acá dice que había gran gozo en la ciudad. El gozo estaba en toda la ciudad. Cuando la verdad llega a un lugar, la mentira retrocede. Como es el caso de Simón. Él estaba el engaño enquistado en ese lugar y él decía que lo que él hacía era por el gran poder de Dios. A eso decía la gente, y la gente entraba como entran hoy, ¿no? Yo tengo compañeros de trabajo que están en cada cosa algunos. Y miré, no, pero es bueno lo que estoy haciendo, porque es Dios el que me está... Ya que estamos en un mes en que celebramos bautismo, hoy me spoilearon un montón de cosas en la escuela bíblica. Yo digo, es el Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vemos que los que tomaban la decisión de bautizarse en Samaria se arrepentían de una vida de pecado. Juan pregonaba eso. Si leemos el capítulo 3, versículo 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Las ofertas hoy son de venir a Dios, que Él te va a arreglar tus problemas. Métete al agua y nada te va a ir mal, ¿no? La oferta del Evangelio de Prosperidad es esa. Sin embargo, lo bíblico es esto. Te tienes que arrepentir. Estás al horno, estás en pecado. Tu corazón está contaminado por el pecado. Estamos muertos. Eso es lo que implica. Felipe toma la determinación de acercar el reino de Dios y del Señor Jesucristo a Samaria, y aún ese reino también fue ofrecido al mago Simón. No se quedó fuera del plan. Que también se bautiza. Ese Simoncito se bautizó. Lo que hace el mensaje de Jesucristo en Samaria trajo arrepentimiento, sanidad, libertad, gozo, liberación. Pero primero arrepentimiento. Nosotros queremos las 4 de abajo. La de arriba, y bueno, después va muy bien. Parece que podemos bautizarnos y estar arrepentidos de nuestros pecados, de los malos pensamientos, del mal proceder.
Cuando Pedro y Juan vienen a Samaria, porque se enteran de lo que está pasando, alentados por la obra, ¿no?, que Dios estaba haciendo, en Mateo capítulo 3, versículo 11, ya que el bautismo de Juan no era para arrepentimiento, pero Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego, ellos vienen, ¿no?, y ponen sus manos y los hermanos empiezan a recibir don de lengua y había impartición de dones. El Señor hace una obra grande a nivel espiritual. Luego del suceso de Samaria, un ángel del Señor habla con Felipe, le da indicaciones sobre dónde llegar. Qué lindo sería, ¿no?, tener a alguien que te baje de arriba y te diga: no, Eduardo, te estás pifiando, anda para allá. Pero que sea así bien rápido, sencillito, ¿no? Que venga y te diga: no, anda para allá. Anda para allá porque hay uno que va en un carro y te va a tener que unir a él. Pero eso habla también de una entrega de Felipe. Porque Dios nunca cortó los canales de comunicación con nosotros. Eso habla de alguien que está viviendo en el plan de Dios y le da indicaciones sobre dónde llegar y no le dice para qué. Y muchos en la Biblia salieron de un lugar cuando Dios le dijo: salí de tu tierra, de tu parentela, y no les dijo para qué ni dónde iba a llegar, nada. El tema es creer y embarcarse en el sueño de Dios. Y ahí se nos complica. Pero le dice no le dice para qué. Vemos la sensibilidad, la obediencia a la voz de Dios. Y pasaba por allí el etíope, el eunuco, el que hablamos hoy en la escuela bíblica, que había venido de dar culto. Él venía del culto de Dios en Jerusalén y se estaba volviendo para su tierra, sentado en el carruaje. Y el Espíritu le decía a Felipe: acércate para ponerte al lado de ese carruaje. Él se acercó y oía que él iba leyendo: como oveja a la muerte fue llevado, un cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y Felipe le habla de esa escritura, le habla seguramente de Jesús, que se cumplió en él esa palabra, y hay un vivo deseo del eunuco de entregarse completamente a Cristo, sintiendo la necesidad de bautizarse. Si crees de todo corazón, no hay inconveniente. Esa fue la respuesta, ¿no? No hay curso de bautismo, no hay mucho para hacer. Está lindo los cursos de bautismo, igual porque hablamos de cosas que son importantes. La respuesta es: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por parte del eunuco. Así de sencillo. Entonces se detiene el carruaje, bajan los dos, hay un poquito de agua ahí. Y cuando el Espíritu Santo, cuando él bautiza al eunuco, el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva a otro lugar y no lo vuelve a ver. Pero dice el texto que el eunuco prosigue su camino rebosando de alegría. Hay algo en la cual Dios usa a Felipe que para el eunuco queda para la eternidad y redunda para la vida eterna. Y hay algo que queda, un tesoro en él que es para toda su vida. Es para la posteridad. Y el bautismo, cuando se podía, era por inmersión y en agua corriente lo hacían ellos. No agua estancada, porque el agua estancada también simbolizaba alguna cosa. Y tenía como tres grandes aspectos que abarcaba el bautismo. Uno era la limpieza, como se lava el cuerpo con agua, ¿no? Si se bañaba el alma en la gracia de Cristo. El segundo aspecto era que un cambio radical, uno venía caminando en una dirección y a partir de ahí empezaba a caminar completamente en otra dirección. Antes caminabas hacia el mal, ahora estás caminando con Cristo a una vida eterna. Antes te ibas a la condenación, ahora estás yendo para otro lado. Están las antípodas, ¿no? Es un cambio de dirección. El cambio radical, dice, se cuenta que un misionero, cuando bautizaba a los convertidos, los hacía entrar, los hacía en un río, los hacía entrar por una orilla y los hacía salir por la otra, como para indicar que el bautismo en el medio, él los bautizaba en el medio del río, era la línea divisoria entre la vida pasada y la nueva que venía. Él no podía regresar por el lado del río que había entrado. Se tenía que ir simbólicamente por el otro, porque implicaba que empezaba un nuevo camino. Era una unión, la tercera parte del bautismo, una unión real con Cristo. Al cerrarse las aguas sobre la cabeza, el convertido estaba diciendo: estoy muriendo juntamente con Cristo, estoy sepultado en las aguas, y al salir resucitaba
a una nueva vida con Cristo. Romanos 6, del 1 al 4, lo pueden ver a esto que es más o menos parecido a lo que estoy diciendo. Voy a llamar a mis hermanos que vengan. Los veo muy serios. No quiero que me tiren con algo. Según la tradición, este grupo evangelizó Etiopía a su vuelta. Por lo menos podemos estar seguros de que él regresó a su tierra con alegría. Y seguramente que algo lo quemó, no lo pudo guardar, lo tuvo que compartir. Así que en este punto quiero animar a los hermanos de la iglesia, de este lugar, y de los que miran también por las redes, que si Dios está trabajando en nuestra vida, convenciendo de pecado, y aún no tomamos la decisión de bautizarnos todavía, tenemos la posibilidad de hacerlo. El último domingo de este mes tendremos acá fiesta. Pueden dar un paso importante en dirección de la consolidación y del crecimiento. Y si estás perseguido, mejor. Más lindo, tiene más sabor. Porque es señal que estamos cabalgando. Si no estaríamos perseguidos, sería bueno, ¿por qué no estás perseguido? ¿No? Sería el tema. Y Esteban muere y hacen llanto al enterrarlo. Y la iglesia es fuertemente maltratada, perseguida. Y el fruto de la obra y vida de Esteban provocó en la iglesia una reacción digna de hijos de Dios. Porque no estimaron su vida, se arriesgaron el pellejo. Si con Esteban hicieron eso, no lo podían hacer con Felipe. Para pregonar el reino de los cielos, de la verdad. Pero como les decía, hermano, Esteban deja la vara muy alta. Y pensaba, ¿cómo estará nuestra vara? Si realmente vivimos una vida despojada de nosotros mismos. Si realmente podemos controlar nuestro temperamento ante la adversidad, ante el golpe, ante el ataque. Porque podemos saber mucho de la Biblia, pero si no, podemos tener dominio propio de nuestras acciones. Yo a ustedes les puedo vender cualquier cosa, hermano, pero ante Dios estoy desnudo. Él sabe todo. Sabe todo. Y yo me rindo. Y yo le digo, me falta. Y yo le digo, necesito persecución. La necesito. Y qué difícil es todo, porque aunque no nos persiguen para matarnos, la persecución mutó en el presente. Es ideológica, de valores. El diablo ha levantado banderas de muerte. La sociedad está yendo para un lado. Y esa es la mayor persecución que tenemos. No ir para ese mismo lado. Recuerden que Jesús habló de que tenemos que temer al que puede matar el alma, el espíritu. El ir para donde va la sociedad es no estar perseguido acá, pero después sabemos lo que nos espera. La sociedad nos impulsa al consumo, al gasto desmedido de dinero en cosas que no son tan necesarias. Vivimos abrumados por la escasez de dinero, preocupados, perseguidos. Una de las persecuciones más grandes que tenemos los padres es no poder darle a nuestros hijos lo que el mundo sí le está pudiendo dar. Y ahí vamos, ¿no? Agobiados, porque bueno, no podemos acompañarlos. Perseguidos por noticias que recibimos, que eran impensadas. Porque lo que parecía seguro ahora ya no lo es tanto. Y estamos abrumados por los golpes. Y hay historias
que me llenan de asombro porque hay un muchachito que tiene un sueño, que Dios le da el sueño, llamado José. Y el sueño era de cosas lindas. Pero qué paradójico que a partir del sueño comienza una vida de descenso. Sus hermanos lo meten en un pozo, lo venden a unos mercaderes, va como esclavo. Todo el tiempo del relato de José uno puede ir viendo, en la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Haya gracia, de repente lo compran en el palacio y haya gracia rápidamente ante los ojos de los que estaban ahí en eminencia, pero ahí rápidamente también hay una mujer que sale y lo acusa de algo que él no hace y va a la cárcel. Y sus padres creen que él murió porque sus hermanos llevan una prenda bañada en sangre. ¿Y dónde está el sueño de Dios? 11 años de persecución en la vida de alguien que Dios le dio un sueño. ¿Dónde está? Pero la Biblia relata, y Jehová estaba con José. Una y otra vez. Si ustedes van a Génesis van a ver, y Jehová estaba con José. ¿Quién está con nosotros? ¿Qué es lo que vives? ¿Quién está contigo? Sí, pero hermano, vamos a saber lo que está en la cárcel, porque los creyentes parece que no se van más. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con Alexis. Y Jehová estaba con Nancy. Y Jehová estaba con Darío. Sumido en el despojo, desterrado de su tierra. Y eso es lo que importa que se relate en nuestras crónicas, en el diario de nuestras vidas. Que aunque perseguidos, que aunque temblorosa por los embates, aunque puestos de rodillas por los golpes, un día se recuerde que el Señor siempre estuvo sosteniéndonos. Amén. Todo el tiempo. Sosteniendo tu vida, la vida de tu familia. Y Dios nos desafía no solamente a que nos consolidemos en medio de las pruebas y tribulaciones, sino a crecer, a prosperar. ¿Qué es lo que viene hoy? ¿A dónde viene el golpe hoy? Pero vos sos masoquista, ¿no? A veces la gente que no conoce a Dios, o que no, pero ¿por qué Dios permite que pase esto? Y te salen todas esas filosofadas, me han tirado de los pelos, pero ¿dónde está el golpe? Vamos, ¿dónde está el golpe? Porque conmigo está Jehová de los ejércitos, Jehová Shebaot. El Señor está de tu lado. Él debe pelear nuestras batallas. Amén. Él pelea nuestras batallas. Él está en medio de nuestras persecuciones. Gloria a Dios. La palabra, mientras esta semana oraba y preparaba este mensaje, en un momento el Espíritu me toma y me dice que escriba. No es algo que escucho, sino es mi corazón que explota y comienzo a escribir. Y me dice que algunos son perseguidos por autoestimas bajas, porque alguien los dejó caer en algún momento de su vida. Como esa nodriza que deja caer a Mefiboset, hasta que el rey lo sienta a su mesa. Dios te sienta a su mesa. ¿Qué importa tu defecto si el rey te manda a llamar? ¿Qué importa? Porque el mantel de la mesa del rey te cubre. Y por cuanto no niegas el nombre de Cristo, Él también te reconoce ante el Padre. Y eso es lo que importa.
Y eso es lo que importa en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras persecuciones, en medio de los escombros de lo que hicieron con nosotros. El Espíritu Santo me dijo que te diga que si no niegas el nombre de Cristo, Él te reconoce ante el Padre. No hay cosa mejor que esa. Para la vida de un cristiano no hay mejor cosa que esta. Que Cristo esté diciendo: hey, ahí abajo, fulano, no niega nuestro nombre, no niega mi nombre, considéralo, ayúdalo. En Samaria, con la llegada de la verdad del Evangelio, experimentaron el arrepentimiento, la sanidad, la libertad, la alegría, la liberación. El poder del Espíritu Santo sigue vigente y quiere operar en nuestra vida. Para siempre encontré mi lugar.